Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwetash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Y esos son los verdaderos nombres que han sido dados, ¿okay? Porque los nombres Jesús y Jehová no son santos, no son apartados. Toda la gente se burla, toda la gente no respeta. Okay, aquí en inglés, cuando alguien se sorprende, dice Jesus como una forma de expresión. So, claramente, el Señor ha mantenido su nombre santo, ¿ok? Y claramente no es Jesús ni Jehová, porque Jesús ni Jehová han dado respuestas que nuestra gente tiene. No han dado la interpretación correcta de las escrituras. Por eso es que siempre nosotros decimos en el nombre del Padre, que es Yahweh, en el nombre de su Hijo Yahawashi, en el nombre del Espíritu Santo, porque todo esto es a través del Espíritu Santo, y tenemos que creer que el Señor ha establecido hombres, y por eso es que damos doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que es por medio del Espíritu Santo que nos han enseñado esta verdad. Y todo eso era una promesa, todo eso fue dada las promesas, de que íbamos a tener todo eso de regreso, porque esto es lo que significa la restauración, y sabes que vamos a empezar con eso, porque se me vino una escritura fue Hechos. Estoy manejando, pero ahorita estoy en una luz, pero anyway, ya me voy a parar. Es Hechos 1, creo que es 7 y 6, y ese solo es el punto, porque los apóstoles en el tiempo del Señor Yahawashi, los discípulos que después fueron apóstoles, que nosotros somos discípulos y somos apóstoles, porque la palabra apóstol significa enviado, pero en el rango de la iglesia, los apóstoles es el rango, pero anyway, dice Hechos 1 y 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué es que le preguntaron eso al Señor? Porque esto fue cuando el Señor ya había resucitado y estuvo con ellos. ¿Por qué le preguntaron eso? Porque entendían que el reino de los cielos era para Israel. ¿Y qué significa reino de los cielos, Significa que Israel, en su forma perfecta, iba a estar gobernando el mundo, en su forma perfecta quiere decir que vamos a ser dioses en la tierra, Eso es parte del evangelio, eso es parte de la buena noticia. ¿Y dónde agarramos todo eso? Lo agarramos del Antiguo Testamento, y nomás voy a agarrar una más y nos vamos a mover a lo del video. Eso este es Jeremías 31 y 31. Dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto está hablando de la entera nación, porque hay que entender que el reino fue dividido. Se partió en el reino norteño, que se refiere a Israel o Efraín o la capital Samaria, y el reino sureño, que se llama judíos o Judá. Por eso también tenemos que entender por qué es que se llamaban judíos en el tiempo de Pablo. ¿Por qué? Porque estaba el reino de Judá solamente, porque el reino norteño fuimos llevados en cautiverio y eventualmente nos venimos para este lado de las Américas. Anyway, un momento. Dice, versículo 32, dice: no como el pacto que hice con sus padres. Un momento aquí. Voy a poner aquí. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui
yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Okay, que un pacto es un contrato. Okay, los dos tienen responsabilidades y nosotros fallamos, por eso es que terminamos en la situación que estamos. Pero el Señor va a perfeccionar algo dentro de este pacto, man, porque fuimos nosotros quien lo fallamos. Vamos a ser nosotros los que vamos a ser cambiados, man, porque había algo en nosotros que estuvo mal. Okay, por eso la escritura en Romanos 8, y esto, esto Jesús ni Jehová te lo van a desglosar de esta manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está en esos nombres, man. El Espíritu de Jesús y de Jehová no ha traído orden a las casas. No ha sanado a diferentes individuos de diabetes. ¿Sabes por qué? Porque no siguen la ley a lo mejor de su habilidad. Porque eso es lo que Yahweh Ba'ashem Yahawashi nos enseña a ser mejores. Él nos dio una ley por una razón. Y parte de la razón por qué nuestra gente está chingada en enfermedades es por la dieta. Ok. Anyway, dice Romanos 8 y 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Y cuando ves esa palabra por vanidad, está hablando de perversidad. Ok. Por eso se le llama a esta carne, a este cuerpo, prisiones de oscuridad. ¿Por qué? Porque fuimos sujetos. Porque una prisión te mantiene, pues te limita. Entonces dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ya ves, Yahweh Ba'ashem Yahawashi hizo todo esto por un plan. Ok, y toda esta historia que ha sido, como dice la escritura en Romanos, man, no digo en Ezequiel, Ezequiel 36, creo que está como en 21 y 23, dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. ¿Sabes qué? En versículo 22 dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste ustedes entre las naciones donde has llegado. Y santificaré mi gran nombre por profanado entre las naciones, el cual profanaste ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Ya ves, porque el Señor nos va a rescatar, y por medio de la salvación que el Señor va a traer a nosotros y la restauración, todo el mundo va a conocer Yahweh Ba'ashem Yahawashi y su nombre va a ser santificado. ¿Por qué? Porque después te dice en versículo 24, dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. El Señor nos iba a recoger, literalmente nos iba a recoger. Y ahí entra el misterio que no todo el mundo lo puede entender, de cómo el Señor va a traer salvación, que es por medio de vehículos, vehículos celestiales, vehículos en el cielo, que el mundo ignorantemente conoce como ovni, porque ovni significa objeto volador no identificado, pero nosotros lo identificamos como los carros celestiales, los carros de Israel, caballos de fuego, nubes densas. Las escrituras están llenas de eso, porque hubo intervenciones. Un ejemplo con Rey David. Rey David describió una intervención que el Señor lo ayudó cuando estaba siendo, ¿cómo se llama? Cuando estaba siendo perseguido por Saúl y su ejército. So anyway, esto yo no sabía. Bueno, sí sabía, pero no estaba en mí ahorita pensando. Solamente seguí leyendo en versículo 25 porque va conectado con Jeremías 31 y 31. So dice Ezequiel 36 y 25, dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias
y de todos sus ídolos los limpiaré. Y este es un proceso, ¿ok? Dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una piedra, como dice que somos de dura cabeza, eso es lo que nos hace necios, eso es lo que hace que seamos sujetos a vanidad. Hay necedad en este cuerpo, man. Es una prisión. Pero todo esto fue por un plan. Ok, dice versículo 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Ok, el Señor nos va a programar a ser perfectos. Y si vamos a ser programados a ser perfectos, porque la palabra perfecto quiere decir completo, y eso nos hace un Dios. Eso es nuestra primera nuestra primera posición. De eso es de lo que se trata la resurrección, man. De volver a la vida, de volver a estar en nuestra primera ¿cómo decirlo, man? Okay, nuestra primera éramos los hijos de Dios, pero caímos, y el Señor nos va a volver a levantar. Eso es lo que se trata la resurrección, man. Regresar al primer ¿cómo se llama? Se me olvida esa palabra. Al primer estado, pues. Y si vamos a ser perfectos y no vamos a pecar, eso quiere decir que no vamos a morir, man. Esa es parte del evangelio. Y a mucha gente se le hace ridículo. Está bien. Porque sí se suena loco. De acuerdo. Man. Eso es lo que dice 1 Corintios 1. Y 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ok, y esa palabra por locura, de foolishness en el inglés, dice moría, que dice, vamos a preguntarle al chat qué significa esto. Iba a entrar en otro tema, pero ¿sabes qué? Este está bueno. Ok. Dice la palabra griega, moría, significa necedad, insensatez, locura, estupidez o falta de sabiduría. Necio, insensato, torpe. De ahí viene la palabra en español morón. Algo que parece absurdo desde la perspectiva humana. Ok, esto es algo fuera de lo común. Esto es algo que a la gente se le va a parecer ¿cómo? Ustedes ven muchas películas, ustedes están locos. Tenemos que estar un poco loco, man. Y está bien, porque eso es lo que la escritura dice. En esto nos gloriamos, man. Porque si todo el mundo fuera y aceptara todo esto, entonces no tuviera nada de especial. Ok, como dice aquí versículo 18, 1 Corintios 1 y 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Eso es locura a los que no van a ser salvos, man. Es locura a las demás personas que están fuera de creer esto, man. Ok, dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Yahweh, Bahashem Yahawashi. Ok. Alright, ¿dónde estábamos, man? Estábamos en Ezequiel 36 y 26 o 27. Otra vez, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Habitarás en la tierra que di a tus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios.
y los guardaré de todas sus inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no les daré hambre. Que todo esto, la falta de comida, eso era una maldición. ¿Por qué? Por pecado. Ok, la escritura en Primera de Juan 3 y 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, y Pablo dice que el pecado en Romanos 7 y 13 lo dice. Primera de Corintios también 15 y 56. Man, es el espíritu, man. Porque este capítulo está hablando de lo mismo. Porque Pablo habló de lo mismo, man. Lo voy a empezar desde aquí. Versículo 50. Ok, Primera de Corintios 15 y 50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio, que esto es un misterio, man. Ok, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ok, y esto es lo mismo. Pablo está explicando lo que las escrituras del Antiguo Testamento están diciendo, man. Ok, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto mortal, bueno, lo va a decir, dice: y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Ok? O tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Este es el punto que quería, porque todo esto es, Towara Yahweh Bashem Yahabushai, man. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿ok? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Ya ves, porque la ley, cuando dijo un no, por eso Pablo lo explica en Romanos 7, creo, que dice que cuando la ley dijo no, despertó en mí el querer hacerlo. ¿Ok? ¿Sabes qué? Lo vamos a ver. Romanos 7 y 8. Dice Romanos 7 y 7, porque está diciendo la escritura que ¿cómo lo dijo? Ahorita regresamos a Jeremías, Primera de Corintios 15. Y el poder del pecado es la ley. ¿Ok? Como dice aquí Romanos 7 y 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque esta carne, hasta cuando le dices a un niño no hagas eso, lo quiere hacer.
gente dice que lo prohibido sabe más rico. ¿Por qué? Porque eso es algo que Pablo está explicando que sucede, ok, con esta carne. Por eso estas carnes, man, Judas y Pedro también lo dicen. Judas 1:6 dice, y a los ángeles, que esto está hablando de los israelitas, man, ok, porque nosotros somos representantes de Dios en la tierra, ok, nosotros somos la nación de Dios, ok, y caemos en la categoría de ángeles, man. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, su primer estado. Esa es la palabra que quería desde el principio, su primer estado, ok. Y los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, ok, que eso es lo que está refiriéndose a Génesis 6, la caída. Porque Nefilín viene de una palabra en hebreo que es napal, que quiere decir caído. Y cuando lo haces napalyam, que es de donde sacan la palabra Nefilín, quiere decir los caídos. ¿Y qué caída se está hablando? Una apostasía. Ok, una caída de la verdad, caída de la sabiduría, del camino que el Señor estableció. Ok, eso es lo que está hablando, man. Por eso es que el Señor trajo el diluvio, porque la maldad se multiplicó. Dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ya ves, esas prisiones eternas está hablando de este cuerpo. Ok, esas cadenas de oscuridad. Alright. ¿Por qué? Porque una cadena, ok, vamos a ver, pues una cadena, cuando tú amarras a alguien, lo estás limitando, lo estás teniendo cautivo. You know? So, el Señor viene a liberar. Esa es la salvación que viene a traer el Señor. El Señor nos va a liberar físicamente de la destrucción que viene, porque eso es lo que, ¿sabes qué? Es lo que creo que es primera de Pedro 3. No, 4 o 2. No. Es segunda de Pedro, tal vez 3. Creo que es... es 2. Creo que es 2. Dice... Well, habla de lo mismo en 2 de Pedro 2 y 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Okay, y esa palabra ahí por infierno es tártaro, que en la mitología griega, no estamos diciendo que aquí lo estamos afirmando, pero a veces los apóstoles usaban palabras para describir una ilustración o darnos un ejemplo grande. Y aquí se está hablando de un estado bajo de humillación, porque eso era lo que era el tártaro. Okay, era en la mitología un lugar más abajo del propio infierno. Y eso representa humillación, un estado bajo. Y este cuerpo es lo que es. Este cuerpo es una humillación, man. Dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y ese juicio que es por medio de fuego, man. Alright, so, eso era todo ahí. Ok. So, parte del evangelio es de que el Señor va a cambiar estos cuerpos, man. Ok, eso vamos a regresar a Jeremías 31. El 31, que es lo mismo, pero lo dice diferente. Porque una de las cosas es que los profetas vieron la misma visión, pero ellos lo estaban escribiendo, a su propio, pero ellos tuvieron la visión, man.
Alright, so como dice aquí, 32 dice, Jeremías 31 y 31 dice: He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Y ya vimos el por qué es que nosotros invalidamos ese pacto, porque todo esto fue un gran plan que el Señor estableció. Ok, so no va a ser igual, va a ser diferente y va a ser mejor. Ok, pero y todo este pacto es a través del Señor Yahawashi, y Él es el mediador de este pacto, man. Ok, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ya ves? So, está diciendo lo mismo, man, que el Señor nos iba a volver a programar a ser perfectos. Versículo 34: y no enseñará, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ya ve por qué? Porque el Señor nos iba a limpiar. ¿Ok? Y eso te demuestra que no estamos bajo el nuevo pacto. Tenemos las primicias, como la Escritura lo habla, que es el Espíritu Santo, o el enganche. ¿Ok? Pero aún no estamos completamente allí. No estamos allí, porque aún tenemos que enseñar. You know? So, y después el Señor empieza a decir: si faltan alguna de estas leyes que pasan en la tierra, entonces yo me deshaceré. Lo voy a leer, dice: así ha dicho Yahweh, en versículo 35. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Ya ves? Y nada de eso ha pasado. El sol sigue dando su ciclo, la luna sigue mostrando los meses, las estaciones, las estrellas siguen allá. Eso quiere decir que el Señor nunca va a dejar a Israel. Por eso es que tenemos que entender el Antiguo Testamento, man. You know, but eso era todo, hermanos. You know, el video ni siquiera era de esto, pero igual salió, fue edificante para mí, man. Y espero que haya sido también para ustedes. You know, eso era todo ahí, pues se la que, hermano, es que estoy manejando. Ok. Ahí lo vamos a dejar, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakadash. Hasta la próxima. Shalom.